Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 23 de mayo. Está a punto de caer un tormentón sobre el área metropolitana del Valle de México, de lo cual estaremos informando. Pero primero les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Excelente lunes, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Y hoy saludamos al equipo de los rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Y en la asistencia general, Claudia Medina. Y desde luego, nuestro agradecimiento a Uno TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Muchas gracias, Óscar. Vamos con todas las noticias importantes en pocas palabras. José Luis Arévalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Muy buenas tardes a usted que nos acompaña. López Obrador condena el asesinato de la activista Cecilia Monzón ocurrido en Puebla. No habrá impunidad, garantiza el gobierno. Familiares dan el último adiós a Cecilia Monzón en Puebla. España condena el homicidio y pide a México proteger a activistas. Reconoce el presidente que los homicidios es lo más difícil que ha enfrentado su gobierno. Michoacán encabeza la lista de delitos federales, revela la Secretaría de Seguridad. Localizan 7 cuerpos en Chiapas, tenían huellos de tortura. Entre ellos hay una víctima que es un menor de edad. Decenas de automovilistas denuncian asaltos a mano armada en el libramiento a Querétaro. Esta semana decidirá el presidente si asiste o no a la Cumbre de las Américas. Desconoce si ya enviaron las invitaciones, aunque se informó que España está incluida. Trasciende que Washington está empeñado en encontrar la manera de que los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua estén representados. Ordenan a Sheinbaum, Sansores y Vizcaíno bajar spots a favor de Morena en Hidalgo. Acusa a Sheinbaum de imparcial al INE. Numeritos financieros con Alberto León. Para abrir semana, otra jornada positiva para el peso frente al dólar. Se mantiene abajo de los 20 por cada billete verde. La apreciación es marginal, apenas el 0.01%. Es su tercera jornada al hilo de ganancias, consecuencia de un mayor apetito al riesgo y el optimismo sobre la apertura gradual de la economía china tras el brote que registró de COVID. La Bolsa Mexicana de Valores abre semana en terreno negativo. Cae 0.27% para cerrar en 51.376.89 unidades. Y en riesgo la economía mundial. En el marco del Foro de Davos, alertan de que la economía ha entrado en un círculo vicioso que puede durar varios años. Para el Fondo Monetario Internacional, la economía enfrenta su mayor prueba desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto, consecuencia de los altos precios de los alimentos y la gasolina, la invasión rusa a Ucrania y el cambio climático. Se cumplen 89 días de la invasión rusa en Ucrania. Ese país, gobernado por Volodymyr Zelensky, está devastado a casi 3 meses de haber ocurrido la entrada de lo que Putin llama la operación militar. Zelensky pide más armas en el Foro de Davos a los países de Occidente. Putin asegura que su país resiste a las sanciones occidentales. También la Organización de las Naciones Unidas lanza una alerta que estremece. Asegura que en el mundo, por primera vez, se superan los 100 millones de personas que han sido desplazadas y han tenido que buscar refugio en otros países. Este proceso se ha acelerado a partir de conflictos diversos, principalmente debido al conflicto en Ucrania. El número de desplazados forzosos en todo el mundo superó por primera vez el umbral de 100 millones de personas. La cifra fue divulgada el lunes por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que explicó el aumento por la guerra en Ucrania y otros conflictos mortales. Según ACNUR,
La cifra de 100 millones es alarmante, preocupante y aleccionadora, y debería sacudir al mundo para poner fin a los conflictos. El dato incluye refugiados, solicitantes de asilo y más de 50 millones de desplazados internos. Noticia importante: en los Estados Unidos están a punto de levantar el llamado Título 42. Es un decreto aprobado en el año 2020 durante el gobierno de Donald Trump que permite al gobierno y a los gobiernos de los estados en la Unión Americana expulsar de inmediato por la pandemia a los migrantes detenidos por ingresar al país. Vamos con Armando. Esto es noticia, por supuesto, en la Unión Americana. Mucha atención para los nuestros y para los centroamericanos que atraviesan el territorio buscando el sueño americano. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Para ti son las 7 de la noche con 6 minutos ya. Estamos contigo. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente ha sido un lunes lleno de acontecimientos, porque hay mucha gente que no tiene información real acerca de lo que es el famoso Título 42. Y te estoy hablando de las redes sociales, te estoy hablando de TikTok, en donde hay una gran cantidad de gente que ha encontrado o información parcial, o información mal recabada, o información mal traducida, y entonces lo que han hecho es darle a la gente falsas esperanzas. Estaba hablando con uno de mis contactos de la inmigración que me decía esta mañana que habían detenido en Reynosa a una mujer que se había venido desde Honduras y que traía 5 niños y que trataba de pasar a los Estados Unidos el día de hoy porque sabía que el día 23 el título 42 iba a dejar de funcionar. En realidad lo que ocurrió es que el viernes un juez de Luisiana, que ya lo había detenido en abril, volvió a detener el que se levante este reglamento, que ni siquiera es de inmigración, sino que es de los Centros de Control de Enfermedades, porque es algo que se usa de pretexto para que la gente no entre a Estados Unidos y vaya a traer parte de la pandemia con más contagios. Entonces, eso desde marzo del 2020, que esto se puso en marcha, se han detenido a más de 2 millones de personas tratando de entrar a Estados Unidos y se sigue armando el rompecabezas con más gente de Cuba, de Colombia, de Corea, gente de África, que han pasado, que han cruzado por diferentes lugares, que han llegado a México y que han llegado hasta la frontera con Estados Unidos. Hoy hablábamos con alguien que estaba aquí en la frontera de Cuba desde hace 5 meses y no ha podido entrar. La verdad es que no va a poder entrar. Y la verdad, déjame decirte, el Título 42, si es alguna vez sacado de ser utilizado por inmigración, va a ser reemplazado por el Título 8, que ese sí es de la ley migratoria, y ese Título 8 lo que hace es acelerar las deportaciones de la gente que trata de entrar a Estados Unidos. Estados Unidos está cerrado, no se va a abrir, no hay forma de llegar a Estados Unidos en lo que aquí quieren que sea un método simple, sencillo, pero legal. Y esto hace que muchos de los países latinoamericanos no califiquen para esto. Es muy difícil que alguien entre. Las historias que se cuentan de que se va a abrir todo esto y de que hay ya entradas para el comercio, eso es cierto. Para los intercambios comerciales no ha habido esa interrupción y la hubo durante un tiempo, pero ahora se ha restablecido. Para eso sí hay, pero para gente que trata de emigrar a Estados Unidos, eso no es posible, desafortunadamente. Entonces, lo que estamos haciendo es heredando toda esta gente en el lado mexicano, y ahora hay un problema muy serio, porque en el lado mexicano empieza a haber falta de vivienda y falta de lugares donde acomodar a toda esta gente. Las autoridades mexicanas, de acuerdo con el Servicio de Inmigración de México, que me compartió el Servicio de Inmigración de Estados Unidos esta tarde, ha detenido por lo menos a 860 personas diarias tratando de cruzar. Entonces México está ayudando, pero aún así no es suficiente. Hay una gran cantidad de gente tratando de cruzar. Esa gente no lo va a poder hacer y va a tener que seguir en las fronteras y en las ciudades mexicanas. Pepe. Gracias, Armando. Gracias. Buena información. Atentos. Hay tantos y tantos que quieren cruzar a Estados Unidos. Más vale estar, por supuesto, bien informados. Adelante, José Luis Arévalo. Comentarles acerca de los fuertes vientos que se registraron en la Ciudad de México en la tarde del día de ayer.
Bueno, pues este ventarrón y la tolvanera que se registró ayer derribó al menos 56 árboles, además de un par de lonas espectaculares y hasta un poste, esto en la zona de Polanco. El fenómeno fue producto de tormentas originadas entre Hidalgo y el Estado de México, así como de las condiciones secas de la capital que han provocado que el polvo se levante fácilmente. Una pausa y volvemos. Hay conmoción por el asesinato de la activista y abogada Cecilia Monzón. Ella fue abatida de 6 balazos en San Pedro Cholula, municipio del estado de Puebla. Fue minutos antes de las 10 de la mañana del sábado, cuando en una incorporación vial, sujetos a bordo de una motocicleta dieron alcance al vehículo de la abogada Cecilia Monzón, dispararon contra ella. La activista perdió la vida de manera instantánea a bordo de su propio vehículo. Este lunes los restos fueron velados por familiares y amigos en una capilla de San Pedro Cholula, una misa de cuerpo presente. Después fue sepultada en el Panteón Calpan, entre gritos de justicia. El gobernador Miguel Barbosa estimó que el homicidio fue ejecutado por quienes consideró profesionales del crimen. Guadalupe Gálvez, tú tienes información, Lupita, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes, Pepe, y un saludo también al auditorio. Pues así como lo relatas, fueron los hechos. Este fin de semana, Cecilia Monzón fue atacada y se informaba que se dirigía a una reunión con una familia, de una amistad, para celebrar los 3 años de una amiga. Y hoy el gobernador del estado hacía mención sobre este crimen y se comprometió a su esclarecimiento. Él señaló que el tema va muy avanzado y que se está trabajando en la identificación de los autores materiales de este crimen, pero también aseguró que se trabaja para establecer quiénes son los responsables intelectuales. Él señaló durante una rueda de prensa que estos presuntos responsables intelectuales están señalados ya en versiones periodísticas. Esto por denuncias que Cecilia Monzón tenía presentadas ante la Fiscalía General del Estado contra 2 priistas, uno de ellos Jorge Estefan Chidiac, el otro Javier López Zavala. Este último, padre de su hijo Emiliano, que queda en la orfandad. En el caso de Jorge Estefan Chidiac era un tema relacionado con violencia política de género, en el que también se le señala al expresidente estatal del PRI aquí en Puebla y también exdiputado federal de falsificar la firma de Monzón para un registro de candidaturas en el 2018. Y mencionar que hace algún par de horas el fiscal general hacía referencia a este tema. Gilberto Higuera Bernal menciona que se confirma que se trató de un ataque directo cometido por 2 hombres que iban a bordo de una motocicleta. En este caso menciona que ya tienen videos en su poder que refieren escenas previas y posteriores a este crimen. Afirma que pues se trató de un ataque directo y que se están investigando no solamente las denuncias que tenía Monzón en contra de estas personalidades que ya comentaba, sino también los casos que ella pues representaba, que tienen que ver, la mayoría de ellos, con violencia de género, situaciones de pelea por la pensión de menores y también de custodia, aunque hacía un señalamiento que incluso también la activista tenía denuncias en su contra, también se estarán incluyendo en estas líneas de investigación, Pepe. Pues lo que se ha informado hasta el momento, sin que la Fiscalía está ahora de pues información si ya hay personas detenidas o no sobre este hecho tan lamentable que ha conmocionado pues a todas las mujeres que luchan por el tema de los derechos femeninos aquí en Puebla. Sí. Y que pues estaba ella integrada a muchas redes, una de ellas la Red Plural de Mujeres,
donde pues se hacía esta lucha y la denuncia de los casos que ella misma también defendía. Vamos a hablar de ello con Marta Tagle. Gracias, mientras tanto, Lupita Gálvez, por la información. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Está en la línea Marta Tagle, consultora de género, defensora, activista de los derechos humanos. Marta, muchas gracias por tomar la llamada. Te buscamos a ti porque tú conocías muy bien, muy de cerca a Cecilia Monzón, la abogada y activista asesinada de esta manera brutal el sábado allá en Cholula, en San Juan Cholula, donde ella quería ser San Pedro Cholula, perdón, donde ella quería ser presidenta municipal en algún momento. Marta, háblanos de ella, por favor. ¿Qué actividad desarrollaba Cecilia Monzón? ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado? Pues mira, nos conocíamos hace alrededor de 7 años, porque en este camino de los defensa de los derechos de las mujeres, pues nos tocó coincidir en varios momentos, en eventos públicos, pero también en causas y luchas concretas. Por ejemplo, en el caso de Cecilia, fue una de las primeras en hacer denuncias por violencia política y en obtener sentencias favorables, donde justamente se reconocía el carácter de víctima de violencia política, pero no solamente quedó ahí, sino que además, aunque todavía no estaba establecido en ese momento en la ley, en el 2018, nos llevó a que a través de su activismo pues impidiera que se registraran personas que habían sido violentadoras y que contaban con este tipo de sentencias. Es decir, ella era una mujer que pues no solía quedarse callada, pero no solamente eso, sino que recurría al derecho, a la defensa legal, una mujer que conocía del derecho, que conocía sus derechos, que los hacía valer y que además no se quedaba callada. Por eso es que habíamos coincidido con muchas mujeres en Puebla en esta defensa por los derechos de las mujeres, no solamente en materia de violencia política, sino como abogada penalista, pues se dedicaba justamente a llevar la defensa penal de varias mujeres que habían estado pasando por situaciones de violencia y en ese sentido pues también ahí hay pues una línea sin duda de investigación, porque pues había defendido casos de todo tipo de mujeres que requerían de esta defensa de sus derechos y en los cuales ella había estado dando el seguimiento y pidiendo medidas cautelares y de protección para otras víctimas de violencia, José. Marta Tagle, ha dicho el presidente esta mañana, lo voy a poner enseguida, ha dicho el presidente de la República que esto se va a investigar a fondo, desde luego que se va a llegar al fondo de las cosas, que tendrá que haber justicia, que no habrá impunidad, y dijo el gobernador, ya lo pusimos también, que esto es atribuido al crimen organizado en una primera línea de investigación. Te pongo lo que dijo el presidente al respecto. Estamos atendiendo problema grave porque fue un ajusticiamiento, fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda, fueron sobre ella. Y un abrazo pues a sus familiares y lo mismo decirles que ya se está trabajando. Yo iba a tratar el tema ahora, pero como lo preguntas, ya me ayudas a informar que existe coordinación con el gobierno de Puebla y estamos nosotros participando. El gobernador del estado también dijo con toda claridad que no habrá impunidad en este caso. Lo condenamos, lamentamos los hechos, expresamos nuestras condolencias a familiares, amigos y desde luego, como se dijo en un comunicado de gobierno, nos comprometemos al pronto esclarecimiento de los hechos, a la determinación de los responsables materiales y, si lo hay, responsables intelectuales. Marta Tagle, es un asunto terrible lo que está sucediendo, crimen organizado. Esto tiene que declararse una alerta ya entre estas circunstancias por los feminicidios, por los crímenes que están ocurriendo en esa zona. ¿No te parece?
Sí, pues yo lo primero que me gustaría decir es que no se puede dar por sentado nada a estas alturas de la investigación. Tiene un poco más de 48 horas que se dio el suceso y me parece que también el titular del Ejecutivo, tanto el gobernador como el presidente, pues tienen que ver cómo avanzan las investigaciones para poder decir que es o no crimen organizado, porque pues siempre es la salida fácil, ¿no? Echarle todo al crimen organizado cuando sin duda puede haber otras líneas de investigación que seguir, y creo que el caso de Cecilia requiere, además de acabar con la impunidad y no puede quedar impune, sí requiere una respuesta muy clara de qué es lo que sucedió, de quiénes fueron las personas responsables de este asesinato. Y justamente el tema de Cecilia, pues a quienes nos dedicamos al activismo y quienes hemos estado participando en la vida pública, pues siempre tenemos una especie de sensación de que al tener voz pública eso también te protege, de que al ser tan pública no te puede pasar algo, y pues desafortunadamente con lo que le pasó a Cecilia justamente nos preocupa, porque nos queda claro que cualquier mujer no está exenta de sufrir violencia y de pasar por esto. Imagínense en el caso de Cecilia, que conocía del derecho, que había llevado varios casos ante las autoridades, que ella misma no había podido obtener medidas de protección que había solicitado desde hace más de un mes, y por eso también es muy importante exigir que dentro de las responsabilidades que se finquen, también se finquen responsabilidades a los funcionarios de las autoridades de Puebla, que no hicieron lo que les correspondía para emitir las medidas de protección que Cecilia estaba pidiendo, porque ella, siendo una mujer tan pública, con conocimiento del derecho, no pudo obtener estas medidas de protección. ¿Cuántas mujeres más se encuentran en la indefensión? Esto no puede seguir sucediendo, y la impunidad implica no solamente dar con los responsables de Cecilia, sino tomar medidas para que esto no vuelva a suceder, y es hacia allá, hacia donde tenemos que ir. El caso de Cecilia nos tiene que llevar a exigir que no solamente nos quedemos en discursos, en que no se va a acabar con la impunidad y en que va a haber justicia, porque ya lo hemos escuchado muchas veces y desafortunadamente no pasa nada. Llega otro asesinato más, nos duele, nos indignamos y vamos al que sigue. Parece que la memoria además es corta y no nos alcanza, y en este país se están asesinando por lo menos 11 mujeres cada día sin que realmente esté pasando nada que lo detenga, y por eso es que el caso de Cecilia no solamente nos debe llevar a exigir justicia para saber lo de su caso, sino también a tomar medidas para que esto no siga ocurriendo con otras mujeres, Pepe. Pues según datos, Marta Tagle, según datos de la Secretaría de Gobernación, 95 activistas han sido asesinados y asesinadas. Son estos datos en lo que va del gobierno del presidente de la República. Casos graves: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán. El que más con 21 casos, el que menos con 6, y ahora se suma, por supuesto, Puebla, con la muerte de la activista Cecilia Monzón. Sé que no quitaremos el dedo del renglón, Marta Tagle, hasta llegar a la conclusión, la certeza de lo que haya sucedido, para sacar otro tipo de conclusiones. Marta, te agradezco en principio que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, muchas gracias por seguir visibilizando este tema y además por sumarse a estas voces de justicia por el caso de Cecilia y de tantas mujeres que están siendo asesinadas en nuestro país impunemente. Gracias, Marta Tagle, que te vaya bien. Muy buenas tardes. José Luis Arévalo, España ya emitió también una condena. Tú la tienes a mano ahí. El gobierno de España condenó el asesinato de la activista Cecilia Monzón, ocurrido este fin de semana, como bien comentas, en Cholula, allá en Puebla, e hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para desplegar, dice España, todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a defensores de derechos humanos, para ejercer su labor sin poner en riesgo sus vidas. A través de un comunicado, el gobierno español envió sus condolencias a la familia de Monzón y pidió a las autoridades poblanas el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores materiales e intelectuales de este nuevo homicidio en nuestro país. Vamos a una pausa y le tenemos mucho más. Ocurrió una balacera en la colonia Roma Norte, en las calles de Durango, prácticamente en la colonia Condesa. 3 personas murieron, fueron abatidas a tiros por 2, evidentemente hasta ahora desconocidos, que llegaron al despacho jurídico, un despacho jurídico en una motocicleta. Juan Antonio Jiménez, ¿cuáles son los últimos datos recabados? Buenas tardes. Gracias, Pepe. 3 personas, entre ellas una mujer,
fueron ejecutados al interior de un despacho jurídico ubicado en el número 10 de la calle Durango, en la colonia Roma Norte. De acuerdo con los primeros informes, un sujeto ingresó al lugar y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el tercer piso, en el despacho 34. Extraoficialmente se sabe que una mujer de más de 50 años estaba en el pasillo y ahí se la encontró y le disparó directamente en el pecho, mientras que al interior del despacho el probable responsable disparó en contra de 2 hombres a los que privó de la vida. A uno de ellos le apuntó en el rostro y al otro en el costado derecho. En el sitio, que eran oficinas del Instituto Nacional de Inteligencia Jurídica en Responsabilidad Civil, había también una mujer que resultó lesionada y fue trasladada a un hospital para su atención médica. Una de las víctimas ya fue identificada como el abogado Rodolfo Castelán Salas. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce el móvil del ataque. El probable responsable se dio a la fuga en una moto color negra. Llevaba un casco color amarillo y una playera tipo polo negra con vivos en verde, aunque las autoridades no descartan que pudiera existir uno o más cómplices más con este sujeto. Ha trascendido por lo menos el sujeto que vieron, que al salir del lugar tomó con rumbo a Cuauhtémoc y de ahí se enfiló hacia el Estado de México. La Fiscalía Capitalina ya inició una carpeta de investigación por los delitos de triple homicidio calificado y lesiones por disparo de arma de fuego, por lo que ya se dio intervención a expertos en criminalística, fotografía y química de los servicios periciales. De manera paralela, intervienen agentes de la Policía de Investigación, quienes realizan trabajo como levantamiento de entrevistas con posibles testigos de hechos o identidad, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia a fin de conocer la identidad o la descripción física del posible agresor. Pepe, el reporte. Claro, tendremos que esperar a que avance la investigación. 3 personas muertas a tiros al ser atacado un despacho jurídico por un hombre a bordo de... Bueno, llegó en una motocicleta, subió los 3 pisos, cometió el crimen y huyó a bordo de una motocicleta. Todavía no hay indicios de su identidad. Te agradezco la información, Juan Antonio Jiménez. Gracias, quedamos pendientes. Quedamos pendientes, por supuesto, y tenemos el contacto en este momento con Víctor Hugo González de Fórmula Querétaro. Sucede que esto es algo increíble, decenas de automovilistas denunciaron asaltos a mano armada en el libramiento a Querétaro. A través de las redes sociales, internautas denunciaron el asalto masivo a automovilistas en este libramiento, a la altura de la comunidad de La Solana. Y de acuerdo con las víctimas, un grupo de jóvenes a punta de pistola asaltó a varios automovilistas que se encontraban detenidos por el tráfico. Esto fue a las 6:20. Ellos describen lo que está pasando. Escuche usted. Nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivo, monederos y a todos los carros, los de adelante, los de atrás. ¿Alcanzar a ver como cuántos carros fueron los? Porque hemos visto pasar ya varios. Mira, yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. ¿Qué tipo de armas tenían? Mira, yo digo que eran hechizas y eran entre los 16 y los 20 años. Eran muy jóvenes las personas. ¿Puede repetir aproximadamente cuántos vio usted? Como 6. Como 6. 6. Salían, estaban replegados como abajo de un árbol, se acercaban, nos asaltaban. El tráfico súper lento, quedamos encajonados. Salían, nos asaltaban a uno, se regresaban, se replegaban y volvían a salir corriendo a asaltarnos. Al grado de que hubo carros que nos quisimos echar de reversa y no pudimos. Hemos visto aquí ya pasar varios carros, algunos han reportado traileros, sí. Incluso hay unos heridos por arma que sí les dispararon. Sí. ¿Ustedes vieron ese tipo de cosas? No, pero sí vimos la camioneta que se tuvo que parar con una persona que estaba herida. ¿Nos pueden platicar qué fue lo que...? Sí, en el kilómetro 27, antes de llegar al kilómetro 27, a las 6:20, nos emboscaron 6 personas, eran puros hombres, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos agarraron parados y nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivo, monederos y
A todos los carros, los de adelante, los de atrás. ¿Pudieron alcanzar a ver como cuántos carros fueron los? Porque hemos visto pasar ya varios. Mira, yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. ¿Qué tipo de armas tenían? Mira, yo digo que eran hechizas y eran entre los 16. A ver, vamos contigo, Víctor Hugo González. Tú tienes ya los últimos datos. ¿Hay alguna persona detenida? ¿Hay denuncias? Tú tienes lo último, Víctor Hugo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe Carlos, desde la ciudad de Querétaro. En efecto, más de 300 automovilistas sufrieron momentos de pánico, terror y angustia en el libramiento noreste de la ciudad de Querétaro. Este libramiento que va desde la carretera México-Querétaro hacia la desviación a la carretera a San Miguel de Allende, donde, de acuerdo con relatos y de testigos y algunos automovilistas en la zona de esta carretera, pues relatan que fueron despojados por al menos cuatro personas que ya han sido identificadas por los elementos de la Policía del Estado, y de ellos una persona ya está confirmado que fue detenida por estos hechos de violencia, estos robos a mano armada que se suscitaron en el kilómetro 27 del libramiento noreste, esto a la altura de la comunidad de La Solana en el municipio de Querétaro. De acuerdo con el relato de algunos testigos, desde la zona cerril a pie de carretera, estos delincuentes, esas personas, pues se escondieron entre las hierbas, salieron y aprovecharon el tráfico y el tumulto de automóviles que se acumula dentro de este tramo del libramiento noreste, precisamente para poder atacar a sus víctimas, asaltarlas, despojarlas de dinero, de joyas, de algunos objetos de valor. Y en la última ocasión, en los últimos dos robos que se suscitaron, los automovilistas se resistieron a ser asaltados, y en ese momento es cuando los presuntos delincuentes terminan accionando armas de fuego y lesionan a dos automovilistas, de dos automóviles distintos. Estos últimos terminan por evadir el asalto, llegan a una caseta que se encuentra más o menos de ese punto a 10 kilómetros, y es ahí donde son recibidos por los paramédicos, por los policías municipales del municipio del Marqués y la Policía Estatal de Querétaro, y en ese momento fueron atendidos en el lugar de los hechos. No se precisó su traslado a un nosocomio. Sin embargo, el fiscal general del Estado minimizó este hecho y únicamente indicó que de los dos hechos que tomaron conocimiento, pues únicamente una persona denunció los hechos ante la autoridad ministerial. Escuchemos un poco de lo que nos comentó el fiscal general del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo. De los dos hechos que ocurrieron, solamente uno de ellos sí presentó denuncia, el otro decidió no presentar. Sin embargo, yo hago, por supuesto, la invitación de que si hay alguna otra persona que haya resultado como víctima o que haya sido afectado precisamente en este espacio al que se hizo referencia, invitarlo precisamente a que denuncie. Aquí mismo, Pepe y amigos del auditorio, y de acuerdo con lo señalado por los elementos de la Policía Estatal de Querétaro, 4 personas son las que fueron identificadas en estos robos. Uno fue detenido, pero sin embargo hasta ahora el fiscal se ha reservado informar cuántas personas están involucradas en estos asaltos. Escuchemos el segundo audio del fiscal. Lo que sí te puedo asegurar es de que nosotros vamos a trabajar con independencia del número que sea para dar con los responsables. Hay un detenido por el momento, ¿verdad? Sí, hay un detenido. Amigos del auditorio, esta es la información al momento. Al momento es la información. Gracias, Víctor Hugo González, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Bueno, vaya susto. Entonces no fueron tantos. Dice el fiscal, fueron 2 o 3 casos y solamente hay una denuncia. No son la señorita que entrevistaron hace un rato decía, no hombre, como a 300 coches les hicieron quién sabe qué. Bueno, pues así son los hechos. El caso es que aprovechando el embotellamiento y el tránsito congestionado vehicular, bueno, pues se cometieron asaltos, ojalá y no sean de manera impune. En Chiapas, en Marqués de Comillas, hubo un asesinato de 7 personas. Tenemos el contacto, José Luis Arévalo, ya localizaste a Lisset Cuello, adelante. Vamos justamente con Lisset Cuello porque tiene la información de estas 7 personas asesinadas allá en Chiapas. Lisset, por favor, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentan, el pasado sábado se reportó
el hallazgo de al menos 7 cuerpos que fueron ultimados a balazos, conocida como Frontera Verde, en Zamora Pico de Oro, esto del municipio de Marqués de Comillas, aquí en el estado de Chiapas. Las corporaciones policíacas tuvieron que esperar pues varias horas para poder recibir la orden de entrar a esa zona, y bueno, pues los cuerpos fueron dejados abandonados cerca de un camino de extravío, y todos pues presentaban huellas de tortura y tiro en la cabeza. La policía pues estatal, al recibir este reporte, pues pidió la ayuda de la Guardia Nacional y también de la Fiscalía General del Estado, quienes pues ya pudieron entrar a la zona por la noche. Por su parte, la Fiscalía General del Estado pues señaló que ya abrió una carpeta de investigación, ya se puso en contacto con los familiares, y bueno, ya fueron reconocidas estas 7 personas, entre ellas lamentablemente un menor de edad, apenas de 14 años, y bueno, pues la Fiscalía señala que va a continuar con estas investigaciones para esclarecer los hechos y dar con él o los estables. Ese sería el reporte. Muchas gracias, Liceda. Así las cosas con la violencia, y eso que hoy en la mañanera, nos informaron que los delitos de alto impacto, los homicidios dolosos, van a la baja, Pepe. Secretaria de Seguridad a nivel federal, Rosa Isela Rodríguez, se lo dijo al presidente de la República. Se dio a conocer todo ese dato, fue con motivo del informe mensual en materia de seguridad, y ahí el presidente dijo que en abril los delitos de homicidio doloso y secuestro registraron una tendencia de disminución como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad basada en la atención a las causas de la violencia. Pero también reconoce el presidente que el problema más difícil que ha enfrentado su gobierno, sin duda, es el tema del homicidio doloso. Y aquí se fue arriba estos. Aquí entramos nosotros. Esto iba así. Dice, y aquí todavía nos costó detenerlo. Y empezó leve, pero nos ha costado mucho. Ahora, Rosa Isela, ciertamente a la que tú te referías, José Luis, está hablando de que 6 estados de la República concentran pues prácticamente la mitad de los homicidios dolosos en el país. Michoacán es el primer lugar de la lista, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también en el mes de abril. En 6 entidades continúan concentrando casi el 50% de homicidios dolosos. Ellos son Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Adelante, seguimos en la coordinación con estos estados, en donde en Michoacán se sigue registrando la tendencia a la alza con una disminución en este último mes de abril. Ahora, ejemplos sobran. Mire, por ejemplo, nos enteramos un saldo de 11 homicidios dolosos y 3 lesionados por arma de fuego dejó el fin de semana del 20 al 22 de mayo, del viernes a ayer, en la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco, el estado de Morelos. Son datos también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Cuernavaca se ubica como el municipio número 1 en cuanto a homicidios dolosos, seguido de Yautepec, Jiutepec, Atlatlahuacan y Cuautla, con 2 cada uno. Las cifras del secretariado arrojan un total de 410 homicidios dolosos en el estado de Morelos. Y hoy estaba el gobernador, en lugar de preocuparse por ello, estaba inaugurando en Acapulco el stand de Morelos en el Tianguis. Bueno, pues así se las gastan. Hay algo que verdaderamente es patético. Tú lo tienes, José Luis Arévalo, un director de una escuela, una escuelucha, pues bastante de estos viejos verdes, ¿no? El director de la escuela colocó cámaras en los baños de las niñas. Esto en Nuevo León. Tú tienes el dato completo. Y además lo aceptó. Dijo que por un tema de seguridad, que estaban ocultas en los baños, en los botes de basura de este colegio de enseñanza en Monterrey. Bueno, pues los padres lo acusaron por colocar estas cámaras ocultas en el baño de las menores. Las mismas alumnas del colegio de nombre Las Brisas, así se llama este colegio, compartieron a sus familiares
que habían encontrado en el colegio cámaras ocultas en los botes de basura. En su cuenta de Twitter, el usuario Rex de Monterrey compartió parte de las imágenes que supuestamente fueron tomadas por las alumnas en estos botes de basura, y pues los padres acudieron de manera inmediata a las instalaciones del colegio, donde confrontaron al dueño, lo grabaron mientras le preguntaban sobre lo ocurrido en los baños de las menores, y el director dijo: pues es por seguridad, no pasa nada. Ahí está el tipejo este. ¿Tenemos el sonido? ¿Tenemos el sonido, Carlos Alberto Pérez? Por seguridad de ti. ¿Seguridad? ¿Qué haces con esas grabaciones? Es como que hay cámaras por todos lados. ¿Qué haces tú con esas grabaciones? ¿Me permites? Estás admitiendo que sí, pero no me dejas hablar. Cuando, por ejemplo, aquí hay todas las cámaras, todo el tiempo está grabando los salones, los pasillos, las pero no me dejas hablar. ¿Pero los baños? ¿Tienes cámaras en los baños? Hay mucha inseguridad. Ahora, ¿por qué está oculta la cámara si es de seguridad? Se resetea y no pasó nada. Todos tenemos cámaras de seguridad. Qué ridículo, José Luis, qué ridículo. Un propietario de una escuela allá en Monterrey, acusado por los padres furiosos por colocar cámaras ocultas en el baño de las niñas. No, vaya tipejo. Él dice que por seguridad. Lo dejamos de ese tamaño, ¿qué te parece? Vamos a un corte, regresamos en un momento. El presidente de la República ayer domingo dijo que durante su gobierno ninguna persona de la clase alta en México ha sido afectada en su riqueza. Aseguró que también su gobierno ayuda a los de arriba. Esto lo dijo en el tercer día de trabajo en el estado de Sonora. A mi gobierno, a los ricos les ha ido bien también. Se ayuda también a los de arriba. Yo les puedo decir que no hay un rico de México que en el tiempo que llevamos gobernando haya perdido dinero. Y a las pruebas me remito. Al contrario, les ha ido bien. ¿Y qué es lo que queremos? Pues convencerlos de que todos tenemos derecho a vivir con justicia y dignidad. Que por el bien de todos, primero los pobres. Esto fue durante un acto oficial en el poblado de Pitiquito para supervisar el plan de justicia para el pueblo seri. Dijo que pretende convencer a los ricos del país de que todos los ciudadanos tienen derecho a vivir con justicia y dignidad. Vamos con Rafael Cardona, vamos al cristalazo. Vamos a hablar del bienestar de los ricos, de la 4T. ¿Qué te parece, Rafael? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Pepe? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, mira, ¿qué me parece? Me parece evangélicamente sorprendente. ¿Y por qué digo evangélicamente? Pues porque la Cuarta Transformación ha logrado algo que en el Evangelio está vedado para los ricos, porque la palabra del buen libro nos dice que es más fácil que un camello cruce por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero seguramente quien dijo esto en el Evangelio estaba equivocado. Yo no soy un exégeta de la Escritura Sagrada para explicar si la palabra del Señor está equivocada o no. Lo que sí sé es que la palabra de este señor, nuestro señor presidente, nos ha dicho que en el reino de la Cuarta Transformación, que se logra a través de la regeneración nacional, que es un movimiento que por eso se llama Morena, bueno, pues simplemente ha logrado lo que se pensaba muy, muy difícil. Y entonces, si tuviéramos que hacer una telenovela, viendo los apoyos que se le da a los pobres, a los hombres de mayor edad, a las mujeres ancianas, y para que los pobres no lloren su tristeza ni su miseria, bueno, pues aquí también podremos ahora decir que los pobres tampoco lloran.
Es cosa que María Saratini, si es que aún pudiera escribir, tendría que hacer en un segundo capítulo que corrigiera aquello de que los ricos también lloran, pero no lloran en este gobierno, porque el presidente nos ha dicho que nadie, ni uno solo ha perdido dinero, que todos les ha ido muy bien y que a las pruebas se remite. Yo no sé cuáles son las pruebas que el presidente podría remitir, nos podría presentar. No sé si alguno de los ricos se ganó aquella famosa rifa de los tamales de Chipilín y aumentó sus caudales y alzó el valor de sus acciones. No sé si los que están trabajando como proveedores para las obras fundamentales de el Tren Maya o la refinería, bueno, la refinería que tiene muchos ricos de otros países también, sobre todo de Houston, ¿no? Proveedores internacionales de la industria petrolera, pero bueno, a lo mejor también hay proveedores para el Tren Maya que han ganado dinero, que han hecho negocio con las obras de la Cuarta Transformación, lo cual también logra otro milagro, no solo un milagro evangélico, sino también un milagro histórico y económico, porque todos recordamos, Pepe, que Carlos Marx explicó la historia de la humanidad como el producto de la lucha de clases, cuya desembocadura tendría que ser finalmente la dictadura del proletariado. Pero aquí no, aquí la lucha de clases también va a permitir la estabilidad y el enriquecimiento de los ricos y el abandono de la pobreza de los pobres. Y todo esto apenas en 3 años y un poquito. Imaginemos qué sería ya no de México, de la humanidad entera, si los principios axiológicos, políticos, económicos, financieros y de justicia de la Cuarta Transformación se prolongaran a lo largo de los años. Llegaríamos todos a la Arcadia feliz o instalaríamos en el mundo, por fin, la utopía. Gracias Rafael Cardona, el cristalazo, claro. Gracias, Pepe, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Le informo que la turbina de un avión de Viva Aerobús, de esta empresa aeronáutica, que se dirigía del Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez en Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México, explotó cerca de las 11 de la mañana tras despegar de la terminal aérea, de acuerdo con reportes de pasajeros del vuelo 1281. En redes sociales, los usuarios comentaron que al parecer el incidente se debió a que un pájaro chocó con una de las turbinas, provocando esta explosión al momento del despegue, por lo que el avión tuvo que volver. Por fortuna, este avión logró regresar a la pista de aterrizaje y tocó tierra sin ningún problema. En este sentido, la propia empresa Viva Aerobús informó que en todo momento se garantizó la seguridad de los pasajeros, siguiendo los protocolos establecidos, y que además, bueno, pues el AVE chocó contra el motor en el despegue y la tripulación decidió volver a aterrizar, donde no se registró ningún problema. Momento de hacer una pausa y volvemos con mucho más. Pues los demonios andan sueltos. Carlos Marín es el encargado de los amarres de esos espíritus malignos. Y creo que viene muy a cuento el día de este lunes, porque el viernes fue el sábado, no, fue el viernes. El viernes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Pepe? Bien, sí, déjame acabar. El viernes decías. El viernes el presidente pues no disimuló su estilo personal de gobernar, y a quienes no piensan como él, pues los mandó al carajo. Los que no piensan como él respecto a la decisión de contratar a 500 médicos cubanos, los que lo han criticado, no son más que conservadores, mi palabra es la ley y sigo siendo el rey. Y si no les cuadra, pues váyanse al carajo. ¿Cómo ves, Carlos? ¿Cómo ves? Mira, Pepe, yo creo que es muy desagradable y muy propio que un presidente se enoje. Ya sabemos que Felipe Calderón era de mecha corta, pero procuraba contener su molestia. Bueno, es desagradable ver un presidente enojado
Y más sorprendente es que manifieste su enojo, y peor si lo expresa de manera soez. El caso aquí es que, fíjate lo que son las cosas, el presidente allá en Sonora tocó el tema de la contratación de médicos cubanos, pero dio la mejor, digamos, justificación al final. Y si me permites, anoté exactamente su razonamiento, lo que subyace detrás de la majadería que externó. Dijo: lo primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México, o son de Cuba, o son de Francia, o son de Estados Unidos, pero los médicos son para curar a la gente. ¿Quién va a estar en contra de ese razonamiento? Para eso son los médicos, zapatero a tus zapatos. Pero esto lo dijo al final de lo que tú bien leíste ya, de que dice que la contratación de los cubanos enoja a los conservadores, y por él, pues que se vayan, como su pecho no es bodega, dice, que se vayan al carajo. A ver, te pongo tal y como lo dijo Carlos Marín. A ver. Ya una vez que contratemos a todos los médicos, y que sabemos que nos va a hacer falta, y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos, y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo. Ya te fuiste al carajo y ya regresaste. Síguele. Mira, desde Carajolandia puedo comentar como carajense repentino que, pues qué lástima del razonamiento de que los médicos son para curar, pues ni modo que no, por los zapateros a sus zapatos, los gendarmes a gerdamear, los periodistas a periodistear, los presidentes a presidir y los médicos a curar. Pero lo que se debe ir al carajo, Pepe, en rigor, es el desprecio de este gobierno en general por el conocimiento, pero por el gremio sanitario nacional, que como bien sabemos, es mal pagado, está mal protegido, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se debe ir al carajo también es la contratación de trabajo esclavo. Y yo creo que esto, quién sabe cómo se refleja en las encuestas, pero no creo que le favorezca al presidente seguir agrediendo a amplios sectores de la nación. Gracias, Carlos. Gracias por el comentario, como siempre. Que los demonios andan sueltos, que es casi diario. Mañana, tarde, moda y noche. Que estés bien. Adiós. Gracias, Pepe. Gracias y buenas noches. Gracias, querido Carlos. Pues así las cosas, así las cosas. Y a todo esto, ¿cómo van las encuestas? ¿Cómo va la penetración, la popularidad? ¿Qué dice la gente del presidente de la República en este momento? Hay una encuesta hoy, José Luis Arévalo, me parece que es del Universal. Efectivamente, Pepe, de acuerdo con esta encuesta nacional en vivienda de Buendía y Márquez para el Universal, 63% de los ciudadanos aprueban la gestión del presidente López Obrador. Otros indicadores clave del desempeño de López Obrador también muestran estabilidad con relación a la medición anterior. 53% dijo estar satisfecho con su trabajo, mientras que 26% opinó lo contrario. Del mismo modo, más de la mitad señaló que el país pues va por buen camino. La encuesta también indica que es ya mayoritaria la percepción de que es momento para exigir resultados a la actual administración. Así que pues así están los números en esta encuesta. No es la única, en esta. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a José Cárdenas Informa. Esa encuesta a la que estás haciendo referencia, que es la misma que tengo aquí en la mesa, la del Universal, el rubro donde sale mal parado el presidente de la República es en el tema de la inseguridad. No ha podido el gobierno, en opinión de los encuestados,
de Buendía y Márquez para el Universal, no ha podido el presidente reducir la inseguridad en el país y debe ser la prioridad gubernamental seguida de mejorar la situación económica. La gente está preocupada más por la inseguridad que por la situación económica, pero la preocupación por la situación económica sigue creciendo. Ahora es del 28%, pero el tema de la inflación galopante que no puede ser contenida a pesar de grandes esfuerzos, sin duda, es lo que tarde o temprano va a costar caro, sobre todo en tiempos electorales. Ahora sí, perdón, mandamos a corte, ¿te parece? Y volvemos. Vamos a una pausa, volvemos. Hoy le preguntaron al presidente, bueno, ¿va o no va a ir usted a la Cumbre de las Américas si lo invita Estados Unidos? Y el presidente contestó, bueno, lo más probable es que esta misma semana tomemos la decisión. Lo dijo así. No, pero formalmente digo. No ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor sí, ya Relaciones recibió la invitación o en la oficina y como he estado afuera, pues no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema. Lo que estamos buscando es que sea la cumbre del diálogo y de la hermandad, que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo. Entre tanto, Estados Unidos ha señalado que busca fórmulas para que los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela estén debidamente representados en la cumbre que iniciará el próximo 6 de junio en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. Trasciende también que el primer tramo de las invitaciones para esta cumbre salió la semana pasada. Se evalúan opciones sobre cómo incorporar mejor las voces de esos pueblos, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esto lo dijo un funcionario citado por la agencia francesa de prensa. Sin embargo, en este momento, a 2 semanas del evento, la Casa Blanca no ha comunicado aún la lista de invitados, aunque el Departamento de Estado dijo que confía en una fuerte participación. Tenemos el contacto en este momento, el enlace, como todos los lunes, con el doctor José Antonio Crespo, comentarista, analista, historiador, partícipe en este esfuerzo. José Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿A qué vamos? ¿Tú vas a la cumbre o no vas a la cumbre? No, yo no. Estaremos atentos desde aquí, Pepe. Pero bueno, este jaloneo implica de alguna manera costos de un lado y del otro. Realmente López Obrador puso en un enigma, en una situación difícil a Biden. Porque por un lado Biden está interesado en que la cumbre salga bien, es parte, digamos, de su actividad internacional frente a América Latina, le interesa que el presidente mexicano esté presente, se van a tocar temas muy importantes, sobre todo para México y Centroamérica, relacionados con la migración. Entonces, desde luego que Biden, por un lado, quisiera que saliera bien la cumbre. No se trata nada más de que no venga el presidente mexicano, que para él es muy importante, sino que varios jefes de Estado de otros países han respaldado a López Obrador y dicen, si no van efectivamente o no son invitados estos 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, respaldamos al presidente López Obrador y tampoco vamos. Entonces sí, esa es una situación difícil para Biden, pero si él cede plenamente a lo que le exige López Obrador, que en parte no tiene mucho sentido porque tanto Venezuela como Nicaragua ya han dicho que no están interesados en ir ahí. Sería como ceder para nada. O sea, yo cedo, les hago la invitación, de todas maneras me van a decir que no, y sobre todo eso podría implicar un costo electoral para Biden bastante elevado, que de hecho él ya está bastante débil electoralmente por muchas razones, lo de Afganistán, en fin, el manejo que está haciendo que no queda muy claro frente a la crisis de Rusia y Ucrania. Si además Biden cede en todo lo que le exige el presidente mexicano, que a su vez ya dijo Trump, yo a este señor, al presidente mexicano, le troné los dedos y en 2 segundos ya estaba doblado.
Bueno, pues ahora Biden, suponiendo que ese fuera el caso, se le dobla, pues no a los 2 segundos, pero sí termina doblándose a las exigencias de ese mismo presidente de México. Yo creo que abriría un flanco Biden, a ver qué decide, pero si hace eso, va a abrir un flanco muy grande en donde los republicanos le van a poder pegar. Desde luego, la Florida, que es un estado muy importante electoralmente, se le va a voltear y podría irle bastante mal a los demócratas en esta elección y luego, dentro de 2 años, Biden perder la posibilidad de reelección. De tal manera que a ver si llegan a un punto, porque por otro lado también apostó mucho López Obrador. Si López Obrador dijo, yo no voy si no se invita a los 3 países que estoy diciendo, si dijeran, sí van, sí los invitamos, pero solamente un representante, o no va Nicaragua y Venezuela, también para López Obrador sería un poco costoso decir, bueno, ok, me conformo con que vaya un representante de Cuba, que es muy poco de lo que exigió López Obrador. Él mismo también se metió en una situación complicada, porque parecería que cede con muy poquito a lo que dijo que él se iba a mantener firme. Vamos a ver qué sucede, Pepe, pero realmente López Obrador pareciera que le está metiendo zancadillas a los demócratas y está favoreciendo a los republicanos, porque esto le está permitiendo a los republicanos tener un elemento de ataque a Trump. ¿Lo está haciendo deliberadamente López Obrador? No lo sabemos, pero en realidad hemos visto cómo su relación con Trump era muy buena. Por ejemplo, Pepe, y con eso termino, Trump también trató muy mal a Cuba y a Venezuela, y sin embargo ahí López Obrador no dijo absolutamente nada. Y eso que Trump no nos trataba bien y hasta se ha burlado de López Obrador. En cambio, Biden, que nos ha tratado con mucho respeto y mucha apertura, pues le ataca a López Obrador pues el desprecio que está mostrando frente a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es un trato diferenciado de López Obrador frente a los 2 presidentes. Esto pareciera que le está ayudando a los republicanos. No sé si es deliberado o no, Pepe, vuelvo a decir, pero sí son elementos que los republicanos pueden aprovechar y que de hecho ya empezaron a aprovechar, es decir, oigan, vean México cómo nos está tratando y Biden aceptándole sus exigencias. Vamos a ver en qué termina, Pepe, todavía falta, esto no ha terminado. De lo perdido lo que aparezca, yo esperamos que haya algún tipo de salida, de puerta trasera por donde Estados Unidos puede quedar bien con Dios y con el diablo y de alguna manera justificar la representación cubana, por ejemplo, con base en alguien, un representante popular o representantes del pueblo cubano, para decir Cuba estuvo presente, el pueblo de Cuba habló o el pueblo de Venezuela habló. ¿Por qué? Porque Maduro no puede ir ni siquiera a Estados Unidos, tiene orden de aprehensión. Nicaragua no va a ir, pero pues a lo mejor puede ir alguien de la oposición nicaragüense. Se va a poner interesante este juego de los factores en torno a la Cumbre de México. Seguramente irá con Marcelo Ebrard. El presidente ya nos dirá si recibió la invitación o no la recibió. Eso no es lo importante, sino finalmente si México contribuirá a que esa cumbre sea efectivamente un foro para buscar coincidencias y no ahondar diferencias. Que estés muy bien, José Antonio. Pepe. Muchas gracias. Igualmente, Pepe, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches, el doctor José Antonio Crespo. De regreso a temas nacionales y antes de irnos a la pausa, déjeme le cuento que el consejero presidente del INE, el señor Lorenzo Córdoba, sostuvo que para que una reforma electoral sea exitosa, requiere, entre otras cosas, ser producto de muchas cabezas y no de muchos hígados, de la intención de mejorar y no de retroceder, de consensos y no de venganzas y rencores, pues de lo contrario es la peor idea. Esto lo dijo durante el foro internacional que llevaba como título En defensa del INE y la democracia mexicana. ¿Es necesaria una reforma electoral en México?, en la que también participaron las últimas 4 presidencias del IFE. Así se expresó Lorenzo Córdoba. Vamos a una pausa y volvemos. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Estamos contando ya el día 89 de la invasión rusa en territorio de Ucrania. Son prácticamente 3 meses desde aquel 24 de febrero cuando todo comenzó. 3 meses después, le digo, de la invasión rusa, Ucrania está devastada. En 12 semanas se han registrado muertes a gran escala, millones de personas han huido del país
Más que cualquier otra ciudad ucraniana, Mariupol es símbolo de la feroz brutalidad del asalto ruso. Sin embargo, la invasión no ha sido el éxito militar que Moscú esperaba, y actualmente la mayor parte de los combates se ha trasladado al este, tras el fracaso de los avances en el centro ucraniano. Las fuerzas rusas intensificaron el bombardeo en el corazón industrial del este de Ucrania, en la región que ahora es el foco de los combates de la guerra de 3 meses. Las duras batallas en el Donbass, donde las fuerzas ucranianas y rusas luchan pueblo por pueblo, han obligado a muchos civiles a huir de sus hogares. Una vez tomada Mariupol, el objetivo principal de las fuerzas rusas ha pasado a ser Sievierodonetsk, donde las fuerzas ucranianas se atrincheraron. Es la principal ciudad bajo control ucraniano en la provincia de Luhansk del Donbass, mientras Rusia intensifica sus esfuerzos para capturarla. Según la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, el intento fue detenido por los ucranianos, obligando a una retirada rusa. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió en una intervención a distancia en el Foro Económico de Davos, en Suiza, detener todo el comercio con Rusia, imponer el máximo de sanciones posibles y reclamó más armas para su país. Más ayuda y sanciones son las que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planteó hoy ante el Foro Económico Mundial, conocido como el Foro de Davos, y en una comparecencia virtual expresó sus frustraciones, exhortando a la comunidad global a cortar todos los lazos comerciales con Rusia sin excepción. No esperen que Rusia use sus armas especiales, ya sean químicas, biológicas o, es más, nucleares. No le den al agresor la impresión de que el mundo no resistirá. Protejan la libertad y el orden pacífico en el mundo con los máximos esfuerzos posibles. Así deberían ser las sanciones. El mandatario también expresó su agradecimiento a los diferentes líderes internacionales y resaltó que el mundo se mantiene unido contra la amenaza que actualmente representa el gobierno de Vladimir Putin. Hoy sí de un hecho, que Moscú no esperaba. Resulta que un funcionario de no muy alto nivel, pero al fin y al cabo funcionario, representante de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, diplomático de rango, sin duda, resulta que decidió desertar. Decidió desertar y ya desertado, sigue criticando. Dijo, durante 20 años de trabajo he visto diferentes giros de nuestra política exterior, pero nunca me he sentido tan avergonzado de mi país y de mi trabajo como el 24 de febrero de este año, cuando inició la invasión contra Ucrania. La invasión de Ucrania produce rechazo entre algunos rusos, incluso al más alto nivel. Boris Bondarev, diplomático ante la ONU en Ginebra, ha presentado su dimisión por los ataques de su país sobre la exrepública soviética. Se trata de una decisión posiblemente inédita en un alto funcionario del Kremlin. Bondarev ha asegurado que no solo se trata de un crimen contra el pueblo ucraniano, sino también contra el ruso. Pero los dardos han sido incluso personales. Según el escrito, la diplomacia rusa ha empeorado en las últimas décadas y el ministro de Exteriores es un claro ejemplo. El recién dimisionario considera que Sergei Lavrov en 18 años ha pasado de ser un intelectual profesional y educado, al que se tenía en gran estima, a ser una persona que constantemente ofrece declaraciones conflictivas y amenaza al mundo, lo que incluye también a Rusia con el uso de armas nucleares. UN Watch, que ha publicado el escrito, tilda de héroe a Bondarev y ha pedido a las grandes potencias la creación de un programa para que otros diplomáticos rusos sigan sus pasos. Evidentemente, estas declaraciones del exfuncionario ruso desertor han sido desestimadas por Moscú. Y en otros temas internacionales, pero que tienen que ver con nuestro país, la policía de la ciudad de Nueva York solicitó el día de hoy la ayuda de la población para dar con un hombre no identificado que mató a disparos a otro pasajero en un tren en marcha del metro. Y escribieron en Twitter: necesitamos los ojos de todos. Se publicaron 2 fotografías captadas por cámaras de vigilancia en las que aparece el sospechoso, que es un hombre robusto que vestía una sudadera en un día caluroso. El agresor escapó después de que el tren llegó a la estación Canal Street de Manhattan hacia el mediodía del domingo. Mató a disparos a Daniel Enríquez, un hombre de 48 años y originario de Brooklyn, quien supuestamente se dirigía a un almuerzo. Enríquez había trabajado para la División de Investigación de Inversiones Globales de Goldman Sachs desde el año 2013.
El presidente y director general de la compañía dijo que Enríquez era un empleado dedicado y querido y que la empresa se encuentra devastada. Ahí está la imagen para los que nos ven por Telefórmula. Vamos a una pausa y volvemos. Hace 8 años, Juanita Alonso Santizo, una migrante de origen guatemalteco, fue acusada de cometer un delito de secuestro en Reynosa, Tamaulipas, y fue encarcelada. 8 años estuvo en la cárcel, 8 años de su vida le fueron arrebatados. Hoy, finalmente, fue liberada. Y ni siquiera usted disculpe. Ya regresó a su natal Guatemala después de esta experiencia, ¿qué le digo, amarga? Lo que sigue. Vamos contigo, Daisy Herrera. Tú tienes más datos y la información completa de esta historia dramática. Adelante, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Pues justamente este día fue que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas confirmó que Juana Alonso Santizo ya se encuentra en su natal Guatemala, luego de, como bien lo decías, casi 8 años de permanecer presa injustamente en un penal estatal en la ciudad de Reynosa. El 19 de abril de 2022, Olivia Lemus, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, emitió 2 recomendaciones por la detención arbitraria y la reclusión injusta de Juanita, y tras el anuncio de la liberación se puso en contacto con el Consulado de Guatemala para el traslado seguro de Juanita. Esto fue lo que nos dijo. Pues estamos bien felices porque gracias a Dios ya salió Juanita. El sábado estuvimos con ella y desde su liberación hasta que ya salió del centro y llegó el cónsul de Guatemala. Y ahorita ya ella ya está en Guatemala, gracias a Dios. Entonces, pues estamos muy, muy contentos. Lamentablemente, pues pasó muchísimo tiempo privada de su libertad y hubo una, visible violación a sus derechos humanos y por ahí emitimos 2 recomendaciones nosotros en ese sentido. Sí. Sí, adelante. Daisy, Juana Alonso Santizo fue detenida en Reynosa, Tamaulipas, en noviembre del 2014. La Fiscalía Estatal de Justicia celebró diversas reuniones, tanto con defensores, autoridades de Guatemala, organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares, con la finalidad de determinar si existieron violaciones a sus derechos humanos durante todo este proceso que se llevó a cabo durante más de 7 años. Pero, Pepe, fue hasta que ya el tema tocó la puerta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también comenta el tema y le pide al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, revisar el tema. Públicamente le hace el llamado al fiscal general Irving Barrios para que revisen el tema cuando ya se pudo dar la liberación de Juanita Alonso Santizo, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Daisy, por la información. Buenas noches. Buenas noches. José Luis Arevalo, ¿qué tenemos al cierre? Al cierre les podemos comentar acerca de las cifras del COVID en nuestro país. También puedo comentarles algo sobre las cifras del COVID en nuestro país. Resulta que hubo un ligero incremento. El vocero de la Comisión COVID de la UNAM, Mauricio Rodríguez, dijo que vamos a pasar de una situación de emergencia, de novedad y hasta ignorancia a una etapa de vigilancia regular, porque ya hay vacunas, tratamientos y estamos en un momento de transición de la pandemia a lo que se conoce como endemia. Esto en lo que se refiere al COVID. De igual manera, en temas médicos, la Unión Europea ha dicho a las naciones europeas que tomen medidas para abordar la viruela del mono o se corre el riesgo de que la enfermedad se vuelva endémica en el continente. Se ha instado a los países a revisar sus inventarios de la vacuna contra la viruela que puede usarse para inmunizar contra la viruela del mono y preparar antivirales que podrían usarse para tratar este virus. Y ya por último les cuento rápidamente que la Administración Federal de Aviación pospuso la revisión técnica de la Agencia Federal de Aviación Civil programada originalmente del 23 al 27 de mayo, quedando en una fecha indefinida para su realización. No hemos todavía recuperado esta categoría 1 en la aviación civil en nuestro país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que esta administración, pues van a hacer una visita técnica y que se va a posponer unas semanas sin dar una fecha
para la próxima revisión. Así que bueno, pues así están las cosas. Recuerde usted que ya se cumple un año de que nos retiraran esta categoría 1 y pasáramos a la 2 debido a que no se cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Bueno, pues nos vamos. Esa es la información que les tengo para terminar. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.